Ok. Bueno, pues ayer estábamos viendo cómo vamos a comenzar a implementar una simulación de un sistema que reproduce el fenómeno de los atascos de tráfico. Entonces él estaba comentando acerca de este paper, que es un modelo para modelar el tráfico utilizando un automata celular. Entonces les había comentado más o menos cuáles son las reglas de cómo va a funcionar este automata celular. Les había mostrado una animación de qué es lo que vamos a obtener. Y bueno, también les había dicho que vamos a modelar este automata celular como una lista, la cual tiene o bien elementos que representan una casilla vacía donde no hay ningún vehículo, y puede tener elementos que representan que hay un vehículo, y el número nos diría la velocidad de dicho vehículo. Ahora, lo interesante de este modelo es que podemos definir em, por ejemplo, podemos definir algunas observables como la densidad, que se define como la cantidad de los autos dentro del círculo. Por círculo se refiere a esta línea de aquí, pero como con condiciones frontera, con condiciones periódicas de frontera. ¿Y qué más? Y bueno, podemos medir cosas como flujo, em, la densidad, etcétera. Y vamos a tener algo muy interesante al hacer estas mediciones. Pero antes de adelantarnos a ver los resultados de este paper, pues vamos a comenzar a programarlo en C++. Así que todos abran su editor de preferencia. Yo en mi caso voy a abrir Visual Studio y vamos a crear un proyecto nuevo. Por ejemplo, yo voy a crear este proyecto dentro de Visual Studio en sí, no Visual Studio Code. Y aquí dentro de Visual Studio podemos decidir empezar con una aplicación de consola. Le damos a siguiente. Y vamos a hacer un nuevo proyecto que se va a llamar, yo le voy a llamar Kai Nagel, en honor a los autores de este paper. Ah, no. Mejor le voy a poner Nagel Schreckenberg. Ok, no voy a poner este nombre. Mejor voy a poner Freeway Traffic y ya. Y le damos a crear. Ok, entonces aquí ya tengo un nuevo proyecto con el que puedo comenzar a trabajar y puedo compilar directamente. Eh, Aquí ya se me ha creado un archivo de origen, es decir, un archivo con extensión CPP que incluye la función main lista para compilar. A mí me gusta tener esto que sea muy evidente cuál es el archivo donde contiene el main. Así que yo prefiero ponerle main como nombre al archivo donde está la función main. Y bueno, tenemos esto para comenzar. Yo, como estoy utilizando una máquina de 64 bits, voy a escoger aquí compilar para la arquitectura x64. Y bueno, ya podemos darle aquí a compilar, compilar solución para ver que todo está funcionando correctamente. Y listo. Hasta aquí ya díganme si han creado su proyecto y si todo salió bien. Ok. Vamos a empezar a plantear cómo simular este sistema. Ayer, de hecho, estaba teniendo una discusión interesante con Ángel, el músico, porque planteó un punto que es, ¿para qué hacemos todo este esfuerzo de programar las cosas en C cuando hay lenguajes de más alto nivel? Y es más, ¿será que simular esto en C
nos vaya a consumir más tiempo o sea, el programarlo en C nos va a llevar más tiempo que el que ahorraríamos si lo programamos en otro tipo de lenguaje de más alto nivel. Bueno, eh, es que realmente este sistema de este automata celular es muy fácil de implementar dentro de C. Primero, lo que vamos a tener que implementar va a ser la estructura de datos que va a tener la información de, digamos, todas las posiciones del autómata celular en un cierto instante de tiempo. Es decir, vamos a necesitar almacenar una lista que pueda tener todos estos valores posibles. Yo aquí escogí que todos los puntos tengan un valor de -1 y entonces ya puedo representar toda esta lista como si fuera una lista de números enteros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Queremos almacenar una lista de números enteros, entonces voy a poner aquí include vector y el using namespace. Y vamos a comenzar a declarar este automata celular. Voy a crear una clase que se va a llamar circular CA. Con esto quiero indicar que va a ser un automata celular con fronteras periódicas. Es decir, que aquí estamos como modelando el círculo de vehículos como les había mostrado en el video. Entonces, solamente estoy creando una clase que se llama CircularCA y pues voy a declarar cuáles son sus variables. Para comenzar a declarar las variables dentro de una clase, es conveniente primero declarar cuáles son las variables, cuáles son las variables que va a tener dentro esta clase, ¿no? Entonces, la más básica va a ser pues un vector que va a tener elementos int que se va a llamar vamos a llamarlo perdón, no es CA, es Circular CA, Circular Celular Automata. Entonces, a esto le voy a llamar CA de Celular Automata. ¿Dudas hasta aquí? Lo único que he hecho es declarar una estructura de datos que es una clase del tipo Circular CA y solamente estoy declarando sus variables, ¿no? Entonces, un vector que contiene números enteros y va a representar nuestra automata celular. Y hasta aquí supongo que no hay dudas, es todo muy simple. Ahora, pues si necesitamos almacenar toda la lista de pasos, no vamos a necesitar tener un vector para almacenar un cierto estado de este sistema no va a ser suficiente. Para almacenar toda la evolución vamos a necesitar una matriz que tenga en cada una de sus filas pues vectores del tipo de entero, como el que acabamos de escribir. Entonces, para escribir, para crear una variable que pueda almacenar esta matriz, podemos hacer simplemente vector de vector int y a este le podemos llamar pues history para denotar que esta matriz contiene toda la historia de lo que ha hecho el automata celular. Voy a crear otra variable hermana de este vector aquí
que se va a llamar CA, Celular Automata Temporada. Entonces, hasta aquí lo único que he hecho es definir van a ser estas estructuras de datos que voy a utilizar. Y pues, ahora podemos empezar a darle parámetros a nuestro automata celular. ¿Qué parámetros necesitamos? Bueno, para comenzar necesitamos definir una celda inicial, es decir, una celda que nos va a representar el estado inicial de este automata celular. Y esta celda inicial la podemos crear de tal manera que tenga una densidad dada de vehículos. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a crear métodos para iniciar esta estructura de datos que es el círculo. Y vamos a crear lo que se llama el constructor. El constructor es lo que va a iniciar este objeto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué parámetros necesitamos para crear esta clase? Bueno, necesitamos decirle primero cuál va a ser el tamaño del automata celular. Entonces, vamos a ponerle aquí const unsigned y size. Este va a ser uno de los parámetros. O sea, el primero va a ser el parámetro de la longitud de este vector, ¿no? El tamaño del automata celular. El segundo parámetro que necesitaríamos sería la densidad. Luego necesitaríamos declarar también cuál va a ser la velocidad máxima. Necesitamos declarar para la regla esta de aleatorización, necesitamos declarar pues, una probabilidad P con la que el vehículo puede desacelerar. Entonces le voy a poner aquí const double run prob y vamos a poner una variable que nos diga la velocidad inicial de estos bichos. Y bueno, hasta aquí no he hecho nada complicado, solamente estoy declarando cómo vamos a iniciar esta estructura de datos. Y estoy más o menos como bosquejando todos los elementos que va a tener este programa. ¿Dudas en esta parte? ¿No? ¿No hay dudas en su corazón? Ok, bueno. Entonces ya he bosquejado cómo vamos a crear esta clase que va a iniciar todos estos campos. Ahora necesitamos describir pues, los métodos que vamos a utilizar para pues, mover todo este sistema. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que definir nos dé todo un paso de la simulación del automata celular, que necesitar un método que mueva los autos según las condiciones de frontera, es decir, que implemente este paso 4. ¿Qué onda, ¿Qué Ángel? onda, guapo? Solo les estaba... eh, hace rato les hice el comentario de que hoy quiero responder un poco tu duda de por qué perder tiempo escribiendo las cosas en C++ en vez Aprovechando de que no hacerlas en un estaba. lenguaje de más alto nivel. Entonces, lo que les quiero mostrar, estoy implementando este modelo de Kynagel en C++ y lo que les quiero mostrar es que en realidad no es tan complicado. En realidad solamente necesitamos hacer unas cuantas operaciones muy simples y va a quedar algo bonito. Y
espero convencerte con este ejemplo de que vale la pena a veces meter las manos en un nivel de programación más bajo. No, no, no digo que no, lo que pasa es que acabo de terminar mi tarea de cuántica y definitivamente no la haría en C++, o sea... Ah, no, obviamente no, porque ahí estás Ah, trabajando con funciones y te conviene más sí, manipular las R, cosas C++, simbólicamente, ¿no? sí. O las Entonces, gráficas bonitas y hacer JavaScript y sí, presentar o sea, bonitas. Pero para sí, estos casos te la creo. no, claro, pero yo no digo que no tengas razón. Lo que te digo es que yo siento que me tomaría mucho tiempo dominar lo que siento que en tres patadas te sale en un nivel muy arriba de programación, porque los intérpretes son muy buenos ahora. Pero nunca vas a encontrar un intérprete que te dé una velocidad cercana a la nativa cuando, Oye, cuando tienes loops. tiempo, ajá, tiempo con eso. El Lua está bueno, ¿no? Sí, Está bueno eso. es rápido. Y otra cosa también, por ahí probé hace tiempo Scala. ¿Tú has usado Scala? No, Scala es como JavaScript, pero tiene la máquina virtual de Java, pero también puede estar interpretándose casi como si estuvieras compilando en tiempo real. Es esa sí, compilation just in time. sí. Y Scala es muy bueno con eso. Entonces, prácticamente estás escribiendo scripts de Java y está continuamente compilando. Entonces, lo usan mucho y hay toda una infraestructura y tecnologías de software que construyeron con Scala precisamente por esa razón. Y por lo mismo, se distribuye en estas arquitecturas de clústeres de, ¿cómo se llama? El paradigma este de MapReduce de Java, que es como programación funcional. Pero sí, Java tiene programación funcional. sí, pero es un paradigma diferente. Luego te platico un poco de eso, o platicamos un poco de O sea, eso. o no es otro lenguaje sobre la máquina virtual de Java. No, en el fondo traduces los fors en MapReduce, ¿no? Tú Ok. haces maps y luego haces la reducción del mapeo y ya. O sea, está muy interesante todo eso que están haciendo ahorita, lo de Big Data y todo eso, porque justamente está construido sobre Java. Y por la misma razón, Scala nació como una necesidad de un tipo de lenguaje de scripting para eso, ¿no? Sí. Y sí, o sea, creo que es un buen equilibrio, fíjate. Scala es un buen equilibrio entre algo que pues está muy cercano a SEM, como esto que estás haciendo, pero con las virtudes del lenguaje interpretado, ¿no? Que puedes ir corriendo en una terminal, pues código de prueba y cosas de esas, ¿no? Sí. Está muy, Pero muy bueno. de nuevo quiero hacer énfasis en que si están haciendo algún tipo de simulación, en algún momento se van a topar con el hecho de que necesitan un rendimiento nativo. Y por muy bueno que sea un lenguaje que funciona sobre una máquina virtual, ya sea Java, ya sea Lua, cualquier lenguaje tiene el problema de que la ejecución se está realizando sobre un ambiente virtualizado, con instrucciones de la máquina virtual. Y algo que hacen los compiladores muy bien es optimizar el código máquina de manera que puedan aprovechar las instrucciones especiales que tienen las CPUs, como por ejemplo las CPUs modernas, como las de esta laptop, por ejemplo, tienen instrucciones que sirven para hacer operaciones entre vectores. Se llaman el conjunto de instrucciones SSE. Dejen que se los muestro. Entonces, este son como una extensión al conjunto de instrucciones estándar de x86 que, bueno, aquí no me pone la lista de instrucciones, pero la cosa es que estas instrucciones te sirven para hacer operaciones sobre conjuntos de datos, entonces como arrays. Y cuando tú compilas nativamente un programa, el compilador
puede hacer estas optimizaciones por utilizar las instrucciones especiales, y eso es lo que te estaría dando un aumento significativo de velocidad, que en una máquina virtual nunca vas a poder lograr, porque la máquina virtual está construida específicamente para ser multiplataforma. O sea, las máquinas virtuales lo que tratan de hacer es proveer una interfaz en la cual compiles una vez y tu programa compilado te corre en todos lados. Entonces, tratan de ser lo más generales posibles en su diseño, y esto les impide utilizar las instrucciones especiales que son específicas de cada arquitectura, que un compilador sí puede utilizar. Entonces, por ahí va más o menos mi comentario de esto es mucho más eficiente que en el sentido de velocidad, que utilizar un lenguaje con alguna capa intermedia, porque aquí estás casi programando directamente sobre el metal, mientras que en un lenguaje interpretado tienes una máquina virtual que actúa como intermediaria. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, no digo que no. Les Sí, digo que el lento aprendizaje soy yo, pues. sí, sí, No, sí, esas malas pero prácticas. es que es un punto muy debatible, y al menos quiero así establecer muy claro mi posición de que creo que lo mejor es siempre trabajar con herramientas que te den ambas ventajas. Es decir, un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de muy alto nivel, para que tengas un control óptimo de lo que quieres hacer. Pero bueno, estamos aquí en empezar a implementar este autómata celular, y vamos a comenzar pues inicializando todas estas variables que tengo aquí. Ok, eh, antes que nada, déjenme definir también aquí una variable que me va a decir cuánto es lo que vale la casilla vacía. Recordemos que en este vector, el vector que va a tener el autómata celular, pues es un vector de enteros que puede tener números que o bien son positivos o negativos. Voy a utilizar como convención, voy a definir como convención que -1 va a representar que la casilla está vacía. Esto por convención. Y además, para que no haya lugar a confusiones, si me permiten, voy a hacer un cambio de nombre a las variables que estoy utilizando aquí. Voy a poner, voy a definir un tipo de variable llamado CACell, o sea, celda del autómata celular, que va a ser realmente un número entero. Es decir, vamos a como camuflar este número entero con un nombre que se va a llamar CACell. De manera que pueda escribir los vectores así en términos de una celda del autómata celular. Ahora, con esto voy a hacer lo siguiente. Aquí en el paso donde comenzamos a declarar el constructor de esta clase, pues vamos a tener que crear un vector vacío para este autómata celular. Entonces podemos crear un vector vacío con esta función que se llama assign, y lo que hace esta función es que si nosotros le damos un cierto tamaño y un valor, como por ejemplo si empty, lo que va a hacer es que va a crear un vector con ese tamaño y con estos elementos. O sea, en concreto lo que estamos haciendo es crear un vector con puras entradas vacías. ¿Hasta aquí hay problema? No, supongo que ya les platicaste lo que es lo de privado y público en la clase.
de las clases. Ah, de hecho, ahorita iba a eso. Ah, ok. Ok. Bueno, para empezar a visualizar cómo funciona esto, voy a aprovechar de una vez, pues voy a crear un objeto del tipo circular CA. Vamos a llamarlo Cellular Automata. Me inicializarlo con algunos parámetros, como por ejemplo, vamos a crear un automata celular de tamaño 100, de densidad, déjenme ponerle 0.4, velocidad máxima 5, probabilidad de desaceleración, vamos a ponerle 0.2 y vamos a ponerle que la velocidad inicial de todos los vehículos son 1. Entonces, acabamos de crear un objeto de este tipo. Déjenme también crear una función que nos va a mostrar cuál es el contenido de este vector. Esta función se va a llamar void writeCA. Y lo único que va a hacer es que va a recorrer por va a recorrer todas las celdas dentro del automata celular y por cada celda lo que va a hacer es que va a escribir su valor. Aquí en este for lo estoy declarando de una manera súper compacta. Esto es como una sintaxis más nueva de C++, pero básicamente lo que nos permite es hacer un for que reúna los elementos de un vector. Y bueno, lo que va a hacer esta función es simplemente que por cada una de estas líneas va a estar escribiendo cuánto vale la celda y le va a poner un espacio. Y ya, vamos a simplemente llamar a esta función para ver que todo esté funcionando correctamente. Para llamar a esta función, pues agarro el objeto que acabo de crear y le pido que acceda a la función writeCA. Y entonces ahora voy a hacer la prueba de compilar para ver que todo está funcionando correctamente y nos debería aparecer esto exactamente. Un vector que tiene puros valores -1, que son los valores que le hemos asignado. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, Ángel acaba de hacer una pregunta que es, ¿qué son estas cosas que dicen aquí private y public? Bueno, la idea es la siguiente. Una clase es una abstracción de lo que nosotros concebimos como un objeto. Entonces, el otro día creo que les estaba haciendo el dibujito esquemático de qué representa un objeto, pero básicamente podemos imaginarlo así. Tenemos una estructura, tiene variables y también tiene métodos asociados. Entonces, esta estructura pues va a representar algo con lo que podamos interactuar. Entonces, nosotros vamos a estar interactuando con esta estructura y vamos a interactuar a través de los métodos. Ok, los métodos
van a cambiar el estado interno de estas variables y van a permitirnos van a permitirnos, o sea, van a interactuar con estas variables y también nos van a permitir obtener los resultados de la interacción con estas variables. Entonces, la idea básica es que las variables van a estar como ocultas dentro, o sea, nosotros no vamos a poder interactuar directamente con las variables, sino que más bien vamos a interactuar con los métodos, y los métodos serán los que se encarguen de cambiar las variables. Entonces, para declarar que las variables, que con las variables no vamos a poder interactuar, le estoy poniendo aquí la etiqueta de privado. El que la etiqueta sea privada me va a impedir hacer cosas como esta, como agarrar el automata celular y querer acceder directamente a este vector. Ya no puedo hacer esto, porque hemos declarado que esa variable está en un espacio privado. A los métodos que sí podemos acceder son todos estos de acá, porque están declarados aquí en el espacio público. ¿Hay dudas con eso? ¿Qué ventajas tiene hacerlos privados? O sea, bueno, desde un punto de vista de eficiencia de algo, pues, porque No, más de allá... eficiencia no hay ninguna diferencia. En realidad, bien podremos haber puesto que todo esto sea público y ya. Eh, nos, nos quitamos esa complejidad extra. Lo que te da este paradigma es una manera de estar seguro de que no vas a hacer alguna cagada, básicamente. O sea, te fuerza a crear métodos para interactuar con las variables, y eso te va a impedir a ti como programador estar tentado a cambiar las variables directamente. Entonces es como un método para una manera de organizar el programa de tal forma que a nosotros como programadores nos impida cometer errores mientras estamos programando, que es pues una de las ventajas de la programación orientada a objetos. ¿Más dudas? Pero entonces, más allá de eso, es una cuestión interna de que tú quieres guardar los objetos con los que vas a interaccionar para que no sean accesibles, digamos, para que si alguien toma ese objeto y quiere usar tus métodos, no vea internamente cómo funcionan, ¿no? No es Ah, más que por esa razón. sí. O tú Y, mismo del futuro, pues. y para que tengamos digamos, esto nos va a forzar a tener que escribir funciones que nos permitan sacar los datos de estas variables o manipularlos de alguna manera. Y básicamente, pues hacer esto nos va a obligar a escribir como una capa de funciones que sea la que interactúe con estas variables. Ya. Ahora, el motivo por el cual estoy declarando todo esto dentro de una clase es porque la clase nos da la ventaja de que podemos crear una cantidad arbitraria de objetos que nosotros queramos. Es decir, aquí solamente tengo un automata celular, pero bien yo podría decidir crear, no, quiero que me crees 40 de estos nuevos objetos. Y entonces ya podría declarar 40, simplemente eh, declarando un puntero y declarar que quiero que aquí me haga 40 de estos objetos. Entonces, esa es la ventaja de encapsular tu código en clases, que te permiten
Una vez que ya tienes todo esto encapsulado, te permiten crear cuantas instancias tú quieras de esta clase. Entonces, a lo mejor, si yo quisiera simular muchos autómatas celulares en paralelo, pues podría crear 1000 clases, 1000 objetos de esta clase, y entonces ya cada una de las variables estaría aislada porque habría como una de estas variables para cada objeto que he creado. Ya. ¿Y más dudas? No. Ay, yo sí, perdón. Yo los veo con dudas en el corazón, por eso Sí, pregunto. tengo dudas en el corazón, amigui, perdón. Es que A soy ver. tonta. ¿Me puedes repetir lo de las clases, privadas y públicas? Ok. En palabras simples, private es lo que no vamos a ver desde afuera del automata, perdón, de la clase. Y public es lo que podemos ver desde afuera. ¿A qué me refiero con esto? A que, ok, supongamos que estoy trabajando ya con este automata celular que he creado y quiero acceder a sus variables. Entonces le pongo un punto y trato de acceder a la variable que contiene el automata celular. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir, no se puede obtener acceso al miembro CA de circular CA. Y eso es porque aquí lo he declarado como privado. Ok. Esto nos fuerza a que solo podemos interactuar con este objeto a través de las interfaces públicas. Entonces, yo puedo acceder a esta función o a esta función, pero no puedo acceder a las variables que están aquí declaradas como privadas. Les decía que esto es como una convención, porque realmente yo bien podría haber hecho esto. Y ya, todo es público y ahora sí podría acceder a lo que yo quiera del automata celular, a CA, CA History, CA Temp, lo que yo quiera. Sin embargo, lo estoy declarando así porque esto es una manera segura de programar debido a que no te permite interactuar directamente con estas cosas, sino vamos a tener que interactuar por medio de métodos que hagan de interfaz para manipular estas cosas. Bueno, o sea, lo que les decía es que es como si todo esto que está aquí en amarillo es la clase, y esta clase tiene variables y métodos, y nosotros vamos a estar forzados a interactuar con esta clase a través de los métodos que van a cambiar el estado de las variables, y también vamos a tener los resultados a partir de estos métodos. Esto es una manera de diseñar el programa. Y que es la convención de la programación orientada a objetos. Es decir, esto aplica tanto para Java como para C Sharp. Es una manera que pues, se ha encontrado que da buenos resultados para programar cometiendo menos errores. Sin embargo, también tiene sus críticas, como por ejemplo que programando de esta manera estamos forzados a declarar una función para acceder a cada una de estas variables, lo cual pues va a hacer que a lo mejor escribamos un poquito más código. Gracias. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Bueno, entonces ya otra cosa que tenemos que hacer es asignarle también valores a todos estos. Al automata celular temporal, el cual igual vamos a llenar de puros menos unos. Y pues vamos a... Este todavía no lo podemos llenar porque como va a ser un vector, pues lo único que va a tener inicialmente... Ok, esto lo vamos a ir llenando mientras vayamos ejecutando el programa. Pero bien, ahora lo que quiero vamos a llenar de valores este automata celular.
Para eso, lo primero que necesitamos es pues, calcular cuántos vehículos vamos a tener dentro de nuestro automata celular. Así que voy a crear una variable que se va a llamar vehicles, que simplemente nos va a decir pues cuántos vehículos hay en total. Entonces, el valor de esta variable va a ser el tamaño del automata celular multiplicado por la densidad. Sí, solamente estamos multiplicando la densidad por el tamaño. Hay que tener un poquito de cuidado, sin embargo, de que como estas variables pues son de tipo diferente, por ejemplo, aquí tenemos un unsigned, aquí un double, entonces debemos hacer las conversiones correspondientes. Entonces aquí voy a asegurarme de ponerle double size. Con esto me estoy asegurando de que este tamaño lo va a utilizar como si fuera un número flotante. Y entonces voy a dividir este número flotante, perdón, multiplicar este número flotante size por density. Y el resultado también tenemos que asegurarnos de que lo vamos a convertir de nuevo al tipo unsigned. Entonces le voy a poner aquí unsigned. Y ok, ya tenemos aquí calculados la cantidad de vehículos que vamos a tener aquí. Ahora, espérenme un segundo. Ok, vamos a... Vamos a colocar los vehículos al azar. Para eso, yo les propongo lo siguiente. Vamos a crear una lista, un vector, que contenga las posiciones de los carros. Y le voy a llamar car positions. Entonces, para almacenar este vector, pues vamos a asignarle puros números enteros que van a representar las posiciones. Entonces nada más déjeme que pongo unsigned i igual a 0 y menor a 6 y más. Y aquí dentro de este for lo que voy a estar haciendo es simplemente poner positions igual a... Y le vamos a añadir el elemento décimo. Entonces, si por ejemplo tenemos que size es 100, aquí lo que va a crear es un vector que vaya del 1 al 100. Y ya, nada más. Ahora, Oye, no te creo que no haya un método de como un range de matemática a para ver, hacer vamos a eso. buscar positions. Ok, No, no hay un range, pero no manches. te voy a explicar por qué. A Porque ver, vector en realidad es un componente para almacenar datos que es totalmente genérico. Entonces, vector en sí no puede asumir que aquí va a haber un número. O sea, bien podría ya. ser un vector de strings, de cadenas de texto, o bien podría ser un Sí, vector, por ejemplo, si tengo aquí el automata celular, nada, no hay nada que me impida hacer esto.
Entonces estaría siendo un vector con elementos del tipo circular-CA. Entonces, chécate que aquí no hay manera de definir un range con este tipo de datos. Entonces, la clase del vector no puede asumir qué tipos de datos va a estar utilizando y por eso es que no existe un método como range. Y así me quieres convencer. Nada, no es cierto, está bien. Sí, porque a fin de cuentas, si tú quieres tu range, pues ya lo puedes hacer. Ahí está, ahí está, ahí está. Es más, ya. eh, sin pedos, sin pedos. Vamos a hacer un método range. Lo voy a declarar aquí la parte privada. Está muy bien. Y el método range lo que me da a devolver es siempre un vector de onSigns. Y ya. Le ponemos aquí un signs min, un signs max y un sign step. Y ya. Pues vamos a definir cómo se va a hacer esto. Para implementar esta función range que Ángel desea desesperadamente, pues simplemente vamos a utilizar un for. Es por fines didácticos, está bueno. Sí, sí, algo malo que tiene C, que sí se lo voy a admitir, que es que pues siempre hay que como que reimplementar todo a mano según sus necesidades. Pero vaya, en este caso es muy fácil porque nada más es Oye, simplemente... oye, tiempo. Ah, Sí, sí, tus pasos van a ser enteros, sí, ¿verdad? Ah, está bien. sí. Aquí este range es lo Range estoy entero. Está bien. definiendo para utilizar un vector con variables de enteros sin signo. Muy bien. Es Entonces un range pelo. Ajá. aquí por definición, pues sí, estamos usando pasos enteros. Es más, le voy a poner que el paso por defecto es igual a 1 y ahora, si quieren, podemos utilizar una sintaxis más bonita para declarar. Y ahora sí, la posición va a ser entre 0 y 6. Ah, ya ves. Está más Ya, si bonito. te gusta más. Claro. Sí, sí, sí. Pero está feo que tengas que reinventar la rueda para cada pasito, ¿no manches? Está bien. Sí, pero pues no sé qué decirte respecto a No, eso. no está mal. O sea, Pero es que ya tú vas acumulando muchas cosas que te van sirviendo después y tienes tus bibliotecas de cosas. en Pero parte sí, pero son como cosas súper... O sea, las cosas que no están implementadas es porque son tan genéricas que pues no están dentro del estándar de C, pero ya cosas dentro de la biblioteca estándar de C para precisamente que tú tengas que reinventar la rueda cada rato. Y, ok, bueno, pero antes de que se nos vaya el pedo, a ver, déjeme ver una cosa solamente. Es que tengo aquí mi implementación de referencia y shuffle. Ok, y ahora lo que vamos a hacer para colocar estos vehículos es, vamos a aleatorizar, o sea, vamos a como, ¿cuál es la palabra en español de shuffle? Como cuando barajas cartas. ah, Vamos a básicamente hacer este proceso con todas las posiciones que tenemos aquí. Entonces, básicamente, voy a llamar a una función que de hecho tengo que... permítanme que
busco cuál es el encabezado. La función se llama random shuffle. Y bueno, lo que hace esta función es lo que les acabo de comentar. Rearrange the elements in the range first last. De un vector. Entonces, pues lo que necesitamos para utilizar esta función es pues decirle cuál va a ser la primera posición del vector que queremos reordenar, la última posición, y aquí tenemos que darle un generador de números aleatorios. Aquí, de hecho, si ustedes no quieren utilizar un generador como personalizado, pues pueden decirle, o sea, no poner el generador y utilizar el que ya trae como preimplementado. La cosa es que entonces ya... perdón. Este random shuffle lo pueden encontrar en el encabezado de algorithm, que voy a poner aquí. Y pues nada, ya solamente nos queda llamar a random shuffle y vamos a poner la posición donde comienza este random shuffle, donde termina, y ya. Y ahora lo que vamos a hacer es, ok, vamos a tomar una cantidad vehicles de posiciones de este vector que ahora ha sido como barajado, y ahora sí ya podremos asignar directamente valores a este vector. Entonces lo que voy a hacer es, con un for, voy a recorrer de igual a 0 hasta i menor a vehicles más, y bueno, ni siquiera necesito abrir brackets. Lo que voy a estar haciendo es que ahora voy a asignar las posiciones, voy a asignarle valores a las posiciones del automata celular. Entonces, como las posiciones las tengo aquí, pues voy a estar como accediendo a la posición iésima de car positions, y a esa posición iésima voy a acceder en esa posición iésima al automata celular, y le voy a dar un valor inicial que sea esta y ya está. Ya he creado el vector inicial con posiciones aleatorias. Entonces voy a guardar y voy a compilar para que vean que esto sí se ha llenado correctamente. Bueno, espérenme porque le voy a poner una velocidad inicial de 2 para que se distinga más claramente. Ahí está. Ya tenemos autos colocados en posiciones aleatorias. Chéquense que los autos los he colocado con una velocidad inicial a 2, así que aparece aquí como 12, y todos los lugares donde no hay un auto siguen representados por un -1. ¿Hasta aquí dudas? No. No, nomás me estoy riendo que esos son 3 líneas de código en R. Ya, güey, ya. Está bien, no, está bien, está bien. Sí. No, no, está bueno. No programen en R, no se los recomiendo. Pero son 3 líneas de código. Está bueno, R. Está bueno. No, sí, no, porque está chistoso, ¿no? Pues es un numérico. A ver, ya para saldar todas tus dudas. Ajá, Imagínate que vas a crear un módulo de R en C++. claro. Al final eso es lo que pensaba hacer. Sí, entonces al El final core vas a usar principal. R, lo que tú quieras, en el cálculo que tú quieras vas a utilizar R,
pero para la parte más optimizada numéricamente, escribiste un módulo en C Para mi curso de computación, no, está bien. hiciste algo como esto. Y ya tenemos el automata celular inicializado y Ajá. podemos irnos a definir, pues ahora, pues cómo va a evolucionar. Entonces, para hacer evolucionar este bicho, pues voy a llenar esta función step con las reglas que están descritas aquí. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es pues, recorrer toda la fila del automata celular. Es decir, voy a tener que hacer un for que va a ir desde i igual a 0 hasta i menor a ca.size. Fíjense que ya, como había asignado este CA, le había asignado valores vacíos con un cierto tamaño, ya ahora puedo simplemente recorrer con fijándome en el tamaño del automata celular. Entonces voy a estar recorriendo todas las posiciones de esto y nos vamos a estar haciendo la pregunta de si este automata celular en la posición I tiene un valor que es desigual a una celda vacía, entonces si esto ocurre, pues vamos a aplicar las reglas que tenemos aquí. Entonces la primera regla nos dice que si la velocidad de v de un vehículo es menor a Vmax y si la distancia al siguiente auto es mayor que v más 1, entonces tendremos que avanzar la velocidad por una unidad. Entonces, esta regla está clara de implementar en el sentido de que, ok, para escribir la regla que cambia la aceleración, vamos a tener que preguntarnos si sea la posición iésima es menor que velocidad máxima. Que de hecho no guardé aquí. Déjenme que hago una variable que se llame velocidad máxima y que a la hora de crear esto simplemente copie el valor que nos dan. Ok, entonces, si en la posición iésima hay un vehículo que tiene una velocidad que es menor a la velocidad máxima, es decir, hemos implementado hasta esta parte de la regla y luego tenemos que añadir ok, si esto ocurre y también ocurre que la distancia al siguiente auto es mayor que v más 1, tenemos que ahora implementar la pregunta de ¿cuál es la distancia al siguiente auto? Así que para hacer esto, lo que voy a hacer es crear una función que se llame se va a llamar nextCarDistances. Vamos a ponerle nextCarDist. Y como argumento esto va a tener una posición. Entonces déjenme que la pongo como... Espérame que estoy checando mi implementación de referencia. No sé dónde la dejé.
Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ok, entonces, esto va a tener, pues, un argumento que va a ser, va a ser una posición. Y lo que va a hacer esto es, ok, va a comenzar asumiendo que la distancia es igual a 1. Es decir, o sea, por defecto va a asumir que hay un auto que está a una distancia de una celda, que es la distancia más corta. Y lo que va a hacer es, va a ir aumentando la distancia en función de si ve o no ve un auto en una posición dada. Entonces, para hacer esto, lo voy a implementar por medio de un while. Y este while se va a hacer la pregunta de, ok, si en la posición a la que estamos, si sea en la posición en la que estamos, más la distancia es igual a una celda vacía, y bueno, para que no vaya a suceder nada raro, también podemos hacernos la pregunta de que si esta distancia es menor a 2 veces el tamaño del autómata celular, simplemente para no estar haciendo pruebas sobre una distancia demasiado grande. Pues mientras esto ocurra, podemos con mucha tranquilidad añadirle una unidad a la distancia y luego devolver la distancia. Y bueno, esto nos daría la posición al siguiente auto. Ahora, aquí va a pasar algo que no he mencionado, que es... Oye, yo tengo una duda nomás. Sí. Antes, en tu sintaxis del if que está dentro de tu step, de tu método step, ahí le pusiste if sea iésimo menos Bmax Ajá. y ese and, ¿qué significa? Ese aquí vamos a poner algo. O sea, Ah, todavía no he puesto nada. sí, ya. Por eso lo tengo Te en rojo. dejaste muy feo, sí. Está Bueno, bien. es que la idea será que, ok, ahora aquí vamos a poner algo como si la velocidad en la posición iésima es menor, la velocidad máxima, y la distancia al siguiente auto es mayor que la velocidad más 1, entonces aquí lo que puede hacer, o sea, si esta condición se cumple, lo que nos dice la regla de la aceleración es que hay que sumarle 1 a la velocidad. Ok. Entonces, básicamente nos dice que si todo esto es cierto, entonces hay que hacer... Y ya tenemos la primera regla de aceleración. Ahora podemos escribir la regla de frenado, que va a ocurrir siempre y cuando no vaya a realizarse ninguna aceleración. Entonces, aquí tenemos aceleración y aquí vamos a poner frenado. Y para este frenado, pues también vamos a necesitar calcular esta distancia al siguiente auto, porque la regla nos dice, si un vehículo en la posición I observa otro vehículo en la posición I más J, donde J es menor o igual que B,
entonces va a reducir su velocidad a j-1. Entonces, en código, ¿qué significa esto? Bueno, significa que si un vehículo en la posición I... bueno, antes que nada, esto solo aplica si es que podemos reducir todavía más la velocidad del vehículo. Entonces vamos a tener que hacer esto solamente si el autómata celular, la posición Ahí está. iésima, tiene una velocidad que sea mayor a 0. Si no tiene una velocidad mayor a 0, pues no tiene caso aplicar esta regla porque el vehículo ya está quieto y no es que podamos frenarlo más, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo funciona esta regla de frenado? Pues tenemos que calcular la distancia al siguiente vehículo. Y nos vamos a preguntar si esta distancia es menor o igual a al valor de la velocidad del autómata celular en el instante I. Y si esto es cierto, lo que va a tener que hacer es que le va a tener que restar a la velocidad, va a tener que ajustar la velocidad a la distancia menos 1. La distancia siguiente auto menos 1. Que es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Donde J aquí es la distancia siguiente auto y entonces la velocidad nueva va a ser J menos 1. Entonces esto ya lo hemos implementado acá. Y bueno, por último, antes de salir de este loop, vamos a tener que aplicar la regla de aleatorización. Entonces, para aplicar esta regla de aleatorización, déjenme que... Bueno, lo voy a poner aquí. Aleatorización. Déjenme que... Voy a guardar en una función, en una variable, el resultado de una función que se va a llamar randomization. Y esta función ahorita la voy a definir, solamente estoy diciendo, ok, vamos a obtener el número aleatorio que nos dice si baja la velocidad o no, a partir de esta función que se llama... Y si esta función da un valor verdadero, esto quiere decir que... ok, si el autómata celular en la posición iésima tiene una velocidad que es mayor a 0 y además se cumple que si vamos a aleatorizar, pues entonces vamos a disminuirle una unidad a la velocidad y pues ya en el último paso lo que vamos a hacer es vamos a añadir este vector a la matriz que tiene así todos los pasos durante toda la historia de la ejecución y por último vamos a llamar una función que va a mover los vehículos. Entonces, esto en corto es como ya... ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Para qué era el move? El que está abajo de SEA History. Ok, el move es una función que va a implementar esta regla de acá, la del car motion. Ok, entonces. Ok, ok, ok. O sea, todavía no hemos Sí. definido cómo se va a implementar la aleatorización. O sea, solamente hemos dicho que, ok, pues vamos a generar un valor
booleano que sea aleatorio y que tenga cierta probabilidad dada por randPro para que dé verdadero. Que de hecho, dicho sea, pues vamos a poner aquí randPro para almacenarlo. Y ahora lo que nos queda, pues es, tenemos que definir esta función que se va a llamar randomization. Y ahora sí, pregunta para el público. ¿Cómo podemos crear una función que con cierta probabilidad P dé verdadero o falso? Pues necesitas un mayor que, ¿no? Ajá, Tiras un P y si P es mayor a 0.5, pues ya. Si P es menor a 0.5, pues es falso, ¿no? ok. O sea, Entonces, un if, sí, else. ok. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, primero necesitamos un generador de números aleatorios. Sobre todo que nos dé números aleatorios, pues, del tipo que nosotros le estamos pidiendo. En este caso necesitamos un generador de aleatorios que nos devuelva un número real. Ok, entonces, ¿cómo obtenemos un número aleatorio real? Bueno, pues aquí dentro de C++, vamos a ponerle random real. Ok, entonces para generar este número aleatorio, podemos utilizar ya las funciones que trae C++ para generar números aleatorios. En concreto, pues aquí lo único que hace es genera bueno, crea un generador de números aleatorios, crea una distribución sobre la cual generar números aleatorios y entonces cada vez que ya llamemos a la distribución con su generador, pues nos va a devolver un número aleatorio diferente. Todo esto está implementado dentro de este encabezado de random, el cual voy a copiar aquí arriba y voy a implementar el generador de números aleatorios, pues más o menos como está aquí. Entonces, esto puedo simplemente copiarlo aquí donde están estas variables privadas. Le puedo quitar el std y espérame, ¿qué me está diciendo aquí? Especificador de tipo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ok, este error no me lo esperaba. Se supone que esto debería haber funcionado out of the box. Pero, a ver, déjame Punto para R. investigar. Ah, no es cierto. ¿Qué? Punto para R con los números aleatorios, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo tengo mi clase, mi propia clase para generar números aleatorios que ya tiene muchos algoritmos Estoy esperando, ya sabes ahí, que. ahí predefinidos. Pero Usa este, Mersenne Twister o que usa esa cosa. ¿qué?
¿Qué algoritmo usa Merce? ¿Twister o cuál usa? Aquí está por defecto utilizando, creo que LSG. Ah, ya. Ah, pues esa debería ser una práctica, ¿no? Sí, ¿a poco? ¿A poco se los puse de ejercicio? No, no lo pusiste, ¿o sí? Pues según yo no. Ah, pues ponlo. Bueno, a ver, Bueno, entonces. de- si son congruencias, está fácil. Ok, déjeme escribirlo así y voy a inicializarlo aquí abajo. Aquí abajo dentro del main voy a inicializar distribución. Mm, Y a ver, déjenme que lo trato de poner que vaya desde 0 hasta 1.0. Ahí está. Ya está funcionando. Entonces lo único que hice fue crear esta distribución y ahora solamente déjenme que defina también pues una función para ya generar un número nuevo. Entonces voy a poner por aquí double random real y lo que va a devolver esta función es directamente esto de acá. Entonces ya tenemos una función que nos genera un número real que está entre el 0 y el 1. Entonces ahora sí, lo que me estaban diciendo, ¿cómo generamos esta aleatorización? Bueno, pues alguien dijo que primero necesitamos generar un número aleatorio. Entonces, vamos a poner esto y ya. Aquí vamos a tener un número aleatorio. Luego, ¿qué sigue? Luego le preguntas al número aleatorio si es mayor a 0.5, o sea, en un if número aleatorio es mayor a 0.5, return true, Bueno, else aquí en false. este caso tenemos la probabilidad dada por randprob. Entonces, más bien tendríamos que preguntarnos si este número aleatorio es mayor a randprob. Ah, bueno, sí. Entonces, si es mayor, sí, ya le ponemos return true, pero si es menor, return false. Y ya, listo. Ya tenemos esta función implementada. La función que hace precisamente el movimiento. Y esa función... Ay, espérame. Mi gato siempre me anda ahí distrayendo. Esta función, pues, lo único que va a hacer es actualizar las posiciones. Entonces, para declarar esta función, la voy a escribir aquí, void move. Ok, ¿y qué va a hacer esta función? Pues de nuevo va a estar iterando sobre cada una de las posiciones del automata celular. Es decir, va a estar iterando al igual que esta cosa de acá, sobre cada una de las posiciones y se va a estar preguntando también si la casilla no está vacía. Ok, y ahora lo que va a hacer es que va a tener que generar las nuevas posiciones de todos los vehículos que vaya encontrando y las vamos a ir guardando aquí dentro de CATemp, o sea, de la variable temporal para el automata celular. Es por eso que creé esta variable. Esta variable temporal la vamos a llenar
en la posición i más la velocidad iésima de este autómata celular. Y le vamos a dar la posición. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estoy agarrando el número i de la celda que estamos viendo. Estamos agarrando el valor de la velocidad del auto que está en la celda que estamos viendo, y en el autómata celular que corresponde a la variable digamos como el vector temporal, le estamos asignando en esta posición i más velocidad la velocidad que tenía en la iteración anterior. Y pues básicamente esto es todo lo que hay que hacer para cambiar las posiciones. Ya parece que tenemos el autómata celular listo, casi funcionando. Y nada más les quiero mostrar qué es lo que pasa cuando lo tratamos de ejecutar. Ok, aquí me está avisando de algunos errorcillos, como por ejemplo, a ver, me está diciendo que aquí no coincide. Hay algo que no está coincidiendo. Claro, se está quejando de que los tipos de datos no son iguales. Entonces eso se quita cuando le ponemos el unsigned. Y también se está quejando de algo así en otra posición. En la misma línea, 95. Bueno, de mientras voy a ignorar este error porque realmente lo que me interesa más es que vean los pasos. Aquí voy a mostrar el autómata celular en el primer paso, o sea, en el primer instante voy a hacer un paso y voy a mostrar cómo quedó con un solo paso de evolución. Y vemos que el programa falla miserablemente. Ok. ¿Por qué falla miserablemente este programa? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya le quitaste la pantalla del debug. Ok, pero así viendo lo que hemos hecho, ¿alguien tiene una idea de por qué está fallando? No, es que no vi la pantalla del. No, la pantalla del depurador, de hecho, no nos da mucha información. Lo único que nos dice es Fuera que de rango, pues eso es. vector, subíndice de vector está fuera de rango. Entonces, este error básicamente lo ¿No que es por el valor inicial que le diste? ¿Cuál valor inicial? El de la velocidad. Ya le habías declarado uno, ¿no? Ay, ay, ay. No, no es por eso. Porque, o sea, fíjense que el error lo que nos está diciendo es que en algún momento hemos estado tratando de acceder a un vector con un índice que está fuera de rango. Es decir, esto nos está diciendo que el error ha de estar en cualquiera de estos accesos al autómata celular a través de un índice. Y el detalle está en lo siguiente. Hemos utilizado un vector, que es básicamente una lista, para almacenar un autómata celular que se supone que nos está representando pues, autos en un círculo, tal como los habíamos visto en el video. Entonces hay que tener mucho cuidado
de que las condiciones de frontera de las paredes del autómata celular sean periódicas. Y para asegurarnos de que sean periódicas, vamos a tener que implementar una función que nos ayude a, pues, ¿cómo decirlo? Que nos diga, que nos permita apuntar hacia una cierta posición con fronteras periódicas. No sé si se entiende. Sí, o sea, cuando estás en tu borde y digamos tienes 100, ¿no? Sí. Cuando tú apuntas al 99 te tiene que regresar. O sea, cuando tu bucle le dice que sume uno más, eso el error entonces debe estar en el, en el método que estás usando para moverte, ¿no? De hecho, no está en el método que uso para moverme, sino O más bien el step. el método que estoy utilizando para apuntar a una posición dentro del automata celular. Ah, Déjenme definir una función nueva. Esta función nueva va a llamarse... Ok, nos va a devolver la celda del automata celular en una posición dada. Esta posición dada va a estar dada por un número que le voy a llamar I. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos tiene que devolver esta cosa? Pues nos tiene que devolver el automata celular, pero o sea, el valor de una celda en una posición dada, pero con condiciones de frontera periódicas. Entonces, para cumplir esto, es realmente muy fácil. Solamente tenemos que acceder al elemento del automata celular en la posición I, pero asegurándonos aplicar la operación módulo. sí, bueno. Sí, Y ya. Con esto siempre vamos a estar seguros de que estamos accediendo a una posición que está dentro de el tamaño del autómata celular, es decir, que no nos vamos a salir del intervalo. Así que ahora todos los accesos que antes había hecho por medio del operador de posición, ahora voy a sustituirlos por add perdón. Y ya, así es como va a quedar la versión corregida de lo que teníamos antes aquí. Ahora accediendo no directamente, sino a través de este método. Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás. Bueno, aquí para acceder a la variable, a la lista que contiene los elementos temporales, voy a poner aquí add temp y aquí sea temp para indicar que esto se refiere a la temporada. Y entonces ya, ahora podemos poner aquí add temp de ser igual a la velocidad. De hecho, a ver, aquí tengo un problema. Porque para poder cambiar los valores en una posición dada, lo que tengo que hacer es, en vez de devolver el valor en sí, debo devolver la referencia. Entonces,
Aquí voy a ponerle el ampersand para decir que esta función add me va a más bien a devolver la referencia de la posición de esta cosa. Y según yo, pues ya, eso era todo lo que había que corregir. Como ya no veo ningún otro posible error, pues vamos a compilarlo de nuevo y vamos a ver si ya funciona. Y ahí está, ya está funcionando, ya hemos logrado hacer el primer paso de la evolución y no nos ha dado error. Y es más, podemos hacer una cantidad arbitraria de pasos y vamos a crear una función que nos escriba toda la historia de la evolución. Así como habíamos creado una función que nos escribía solamente un paso, vamos a crear una función que nos escriba write.ca, que nos escriba toda la evolución de este automata celular. Y básicamente lo que vamos a tener que hacer es, vamos a hacer un for que va a iterar sobre cada fila. Y de este vector que itera sobre cada fila vamos a hacer otro for que va a iterar sobre cada columna. Y pues bueno, aquí lo único que vamos a hacer es pedirle que nos escriba cuál es la columna. Y así le va a hacer por cada una de las filas. Entonces ya para terminar por hoy, solamente déjenme escribir una función que haga una cierta cantidad de pasos y luego nos escriba el resultado de la evolución. Entonces voy a crear aquí un simple for que nos haga realmente 10 pasitos de esto y que luego nos muestre todo el resultado de la evolución. Y nos da algo como esto. Entonces ya tenemos un automata celular funcional que nos está dando la evolución de este sistema. ¿Hasta aquí dudas? Yo sí tengo una. Sí. Es sobre cuando hiciste lo de el módulo para hacer como periódica todo. Mi pregunta es, o sea, esa idea de hacer el módulo para como regresar al comienzo, ¿se te ocurrió a ti? O sea, ¿es la única forma de hacerlo periódico o es como que... Pues Es que yo veo... todavía no termino de ver por qué usar ese método o se puede usar otro. ok. Bueno, yo creo que es la manera más eficiente de hacer esta operación. Puedes La verdad, tomar como ejemplo el reloj, ¿no? eh, La hora. O sea, llegas por a las ejemplo, 12 y te por, regresas a la 1. por ejemplo, los relojes utilizan Es, álgebra modular, que es en esencia lo que estoy haciendo aquí. La operación módulo, a ver, déjenme que se las dibujo. Nada más que, ay, como mi gato está aquí,
Nunca Ya no. llevamos matemáticas discretas, ¿verdad? Eso lo debimos de haber visto con Marta. Sí, nunca llevamos nada de ese tipo, pero bueno, en realidad no es tan complicada. Entonces, como que no me duele especialmente. Pero bueno, la idea básicamente es, tenemos aquí, voy a dibujar el autómata celular y voy a escribir cuáles son cada una de sus posiciones, ¿no? Entonces, vamos a dibujar las celditas. Y vamos a numerarlas. Vamos a decir que esta es la celita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De hecho, como estamos en C++, nuestro índice debe empezar en 0. Así que le voy a añadir una celita más que tiene índice 0. Y bueno, ahora lo que nosotros necesitábamos era una función que haga que esto tenga condiciones de frontera periódicas. Es decir, estamos buscando una función que cuando tratáramos de acceder aquí a la posición, entre comillas, 11, en realidad nos devuelva la casilla 0. Entonces, el residuo es lo que nos puede implementar esta solución. Chécate que lo que estamos haciendo es dividir el índice al que estamos apuntando entre el número total de casillas y le estamos pidiendo que nos devuelva el residuo de esa división. Entonces, en pocas palabras, la operación módulo funciona de la siguiente manera. 0 dividido entre 10 pues va a dar como residuo 0. Entonces, 0 módulo 10 va a ser igual a 0. 1 módulo 10 va a ser igual a 1. 2 módulo 10 va a ser igual a 2. Y así sucesivamente hasta que llegamos al 10 módulo 10. Aquí es donde va a empezar a ser 10 módulo 10 va a tener residuo 0. No, déjeme que mejor pongo aquí 9 módulo 10 es igual a 9. Ya mejor elimino esta casilla de aquí. Y digo que la casilla a la que queremos acceder es la décima. Ok, entonces la operación módulo básicamente nos está como haciendo un espejo de la misma cuenta otra vez, porque cuando volvamos a poner 10 módulo 10, aquí el contador se va a iniciar desde 0. Si ponemos 11 módulo 10 es 1, 12 módulo 10 es 2. Entonces es básicamente como si nuestro contador se reseteara. La operación módulo nos está reseteando las posiciones para que siempre estén dentro de este intervalo de entre 0 y 9. Sí, sí, ya lo vi. Gracias. Ya aquí en este caso, pues serían las posiciones que están entre 0 y el tamaño del automata celular. Y Entonces, bueno, ahí sí, perdón, tengo otra duda porque ese día vi la clase, pero aún así no estoy familiarizado con las referencias. ¿Por qué ponerla, o sea, por qué ponerla el ampersand ahí? Ok. ¿Por esa referencia? Mira, aquí, chécate que estoy accediendo a esta posición y le estoy asignando un valor. Si solamente devolviera el puro número, sin la referencia, esto nos aventaría un error al compilar, porque
esto sería una función que solamente va a devolver el número, o sea, el valor del número, y a ese valor del número le va a estar tratando de asignar algo, y no tiene sentido. O sea, es como si decimos, quiero que a 5 le asignes el valor de 3. No tiene sentido. Para que tenga sentido, en vez de devolver el valor directamente, es mejor devolver la referencia a donde vamos a encontrar este valor. Y es por eso que le ponemos el ampersand, para que en vez de devolverme directamente el valor de cuánto vale esto, me devuelva más bien la referencia a este vector en esta posición. Y Sí, así podemos hacer una asignación directa de la referencia a un valor. ok. Es Gracias. solamente por eso. Y pues ya se nos terminó el tiempo, pero pasemos a la sesión de dudas. Y ya mañana ya vemos cómo sacar gráficas de esto y cómo conectarlo a un lenguaje de más alto nivel para que podamos utilizarlo de manera más práctica. Ya sé que está bien como necio de mi parte, pero mañana les paso el código, el snip de código en R con todo y gráfica y es una ¿Va? chistosada, ¿no? O ¿Va? sea, en el sentido de que en el fondo no es no es eficiente, Ujú. ¿no? Y lo que dices tú es cierto, o sea, va a correr infinitamente más rápido, pero quién sabe si el objetivo de la plática del principio, si lo tienes que hacer una sola vez, y te vas a tardar tanto tiempo como que te tardas acá programando para declarar todo con mucho cuidado y demás, Ujú. pues no es como muy útil. Por eso creo que han pegado mucho los lenguajes de scripting, ¿no? Sí, Porque sí, por pues, supuesto. O sea, sí, en eso concuerdo. O sea, es mucho más rápido escribir un problema en un ajá. lenguaje de más alto nivel o de scripting y ya, no tener que... Claro, si tu tesis va a ser probar todas las distribuciones de probabilidad que generan números de las conociditas para ver si alguno ajusta con el tráfico real, Ujú. pues no vas a acabar nunca así. Y necesitas esto. Sí, en Porque esencia. ya tienes tu método y en lugar de reinventarlo otra vez, es aparte de la que generas el número aleatorio, generas un módulo que te genere números de Poisson, números de binomiales y cualquier otra cantidad de números y ya está, ¿no? Lo Sí. resolviste. Que es básicamente lo que les había comentado cuando hice la prueba de simetría, que sí, para hacer cosas estadísticas, por mucho conviene implementarlo en C++, ahí tienes tu prueba estadística encapsulada y todo tu demás, todo el resto del procedimiento lo haces desde tu lenguaje de programación favorito, de alto nivel, y pues ahí vas a tener un equilibrio bastante chido. Pues sí, de hecho, pinta bastante bueno esto, lo del curso, ¿eh? Ya, Pero ya platicamos después. sí, ya mañana les enseño cómo conectarlo para que se queden un poco más tranquilos de que esto, sí, neta, va a servir. No, nunca he dudado de que sirva. El que no sirve soy yo. Nada, no es cierto. No, No, pues sí les va a ayudar un chingo. Son incontables la cantidad de veces que he llegado al punto donde digo, mierda, mi implementación en matemática está bien lenta, necesito algo más rápido. sí, pues sí, siempre. Pues voy a detener la grabación.